Francia la petición que hace los Estados Unidos e Israel a más de 19 países en el continente americano, en donde les exige que no reconozcan el Estatuto de Roma y que por lo tanto renuncien a la Corte Penal Internacional. Entonces, recordemos que el Tratado de Roma es adoptado el 17 de julio de 1998 y dio origen a la Corte Penal Internacional. Este documento define los crímenes más graves de trascendencia mundial y establece las reglas de funcionamiento, investigación y castigo aplicables a nivel global. Colombia ya ha expresado entonces a través de su presidente actual, Adle, que manifiesta salirse de este organismo, ya como lo hizo Venezuela, pero sabemos que es una presión que ejercen estos otros gobiernos para que no reconozcan estas acciones y sigan impunes, ¿no?, estos crímenes. Entonces, este no reconocimiento de este país hace que no se reconozcan tampoco esas acusaciones que pretenden ahora maquillarlas con traer a los israelitas a Colombia a construir ese escenario perfecto para lavarse las manos y salir como héroes salvadores de vida durante el desastre que ocasionó el terremoto del Chocó. Todo ha sido con pequeños pasos que se han ido presentando. La presencia de Israel durante la posesión del presidente Adle, luego del reconocimiento del Estado de Israel, la apertura de embajada de Colombia en Israel, y luego la invitación para participar en el rescate de las víctimas y además la reconstrucción física de algunos lugares que ya anuncian van a efectuar, y ahora la eliminación de la visa. Entonces, la narrativa del señor presidente de atender el desastre, pues mostrando con su presencia que el Estado está cubriendo las necesidades, solo es un montaje para hacerle creer al país y al mundo que todo está bajo control, mientras presentan un libro que construyeron con todas las mentiras que sacaron de sus imaginarios, en el cual presentan los supuestos desfalcos del gobierno del expresidente Gustavo Petro, el cual la fiscalía responde que todas las acusaciones serán como siempre, pues por vía legal, y por ello crearán una comisión especial atendiendo a los requerimientos que propone el presidente Adle. Pero ya quienes tuvieron el famoso libro en las manos dicen que lo que muestra son las dificultades estructurales del Estado que trascienden gobiernos y que se ven reflejados en la gestión, y lo peor que se ve es que está readaptado y con IA, con ChatGPT. Entonces, lo que sí se evidencia es una cortina de humo que crean alrededor de la incompetencia que presenta el Ejecutivo y su equipo de trabajo frente al manejo de esta emergencia nacional que acaban de decretar, como si se tratara de las 7 plagas de Egipto cayendo sobre el país, con ese nefasto personaje que se le ve en video mover sus quijadas a lado y lado con una ansiedad aterradora y unos movimientos merecedores de una prueba toxicológica. Pero según ellos los que se drogan son otros, ¿no? Habrá que ver. Pero entonces, para tal menester, es propias palabras, borran el historial de las publicaciones de los logros del gobierno publicados desde distintos ministerios en las redes sociales, pensando que así no existirán las pruebas para desmentir el librito que sacaron, entre comillas, de verdad. Publica un medio digital que no pasó ni un mes del gobierno y ya tumbaron una de las últimas medidas de protección del agua de más de 2 millones de personas en Santander y norte de Santander que protegían el agua. Entonces, días antes, recordemos, de dejar el poder, el gobierno del expresidente Gustavo Petro firmó una reserva de 1.499 hectáreas en la quebrada La Baja, corazón del páramo de Santurbán, cerrando la puerta a la gran minería en esa zona. Y el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella la revocó ayer, alegando vicios de forma. El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán ya lo advirtió,
Apenas empezando este gobierno, comenzó a desmontar lo poco que se había protegido. Santurbán lleva más de 10 años en disputa entre el agua y el oro. Cada cambio de gobierno reabre la misma herida. ¿Hasta cuándo el agua de millones de colombianos queda a merced de este gobierno de turno? Entonces, Gustavo Petro escribió en su feed que ha anulado el señor Arjona, ministro del Medio Ambiente de Abelardo, la resolución que defendía el agua de Bucaramanga de la explotación minera del oro. El agua de Bucaramanga nace del páramo de Santurbán y sus alrededores, y mi gobierno protegió toda esa área porque es primero la vida. El objetivo de Abelardo es entregar esa área a las multinacionales del oro de los Estados Unidos y de las cuales ha sido socio. En su derecho a réplica, desde el Estatuto de Oposición, el presidente Gustavo Petro denuncia en una locución que hizo ayer en horas de la noche que la politización de la ayuda internacional en Colombia es evidente, que exige cifras claras sobre desaparecidos y advierte sobre la presencia israelí en el terreno, y planteó la reforma tributaria para financiar la reconstrucción. Entonces, como un comentario aquí, tanto préstamo internacional lo quieren pagar con los recursos naturales que posee Colombia, incluyendo las vidas humanas que pondrá la confrontación armada, y donde ya se denuncia por parte de las madres del Catatumbo el reclutamiento del ejército hacia los jovencitos campesinos, a quienes los están sacando de sus casas para ponerlos como carne de cañón de los que manejan los drones con explosivos, que bien a bien no se sabe quiénes son, porque ya los grupos armados que operan en la zona han desmentido los ataques al ejército. Entonces hay un jueguito que no se sabe quiénes están haciendo parte de este negocio. Como dijo el expresidente Gustavo Petro hace unas horas, eso se llama expoliación, porque la incoherencia de Adle es mayúscula, hay que decirlo acá, ¿no? Cuando sale a decir que las aseguradoras tendrán 2 años para responderle a sus clientes víctimas del terremoto y que la prioridad serán las personas de estrato 1, 2 y 3. Por favor, el chiste se cuenta solo, porque ¿cuántas personas que pertenecen a los estratos más bajos tendrán aseguradas sus viviendas o autos? ¿Será que tenían viviendas o autos? O sea, esto se ve claramente que es un mensaje para las grandes empresas y los magnates en Colombia y la gente que puede tener propiedades como casas y autos. Entonces, no vengan a decir que la prioridad de los seguros es cubrir las viviendas de quienes no las tienen, ¿no? Entonces, además, recordemos otra incoherencia más de este desgobierno, y es que con ese cuentico de gobernar desde los territorios, el señor Adle se está desplazando en un helicóptero que para movilizarlo le está costando a los colombianos 120 millones de pesos cada vez que aparece en un escenario distinto. Nuevamente, riéndose en la cara de toda la población que en medio de la desgracia no tiene ni un vaso de agua que beber y sale a lanzarle balones de fútbol. Pero cuando Francia Márquez, nuestra ex vicepresidenta, se subió al helicóptero un par de veces, casi la bajan del cabello, ¿no? Pero, los medios, sí no dicen nada, ¿no? Entonces, otra perla más, ¿sí? Por acá es que la revista Pacto dice que el gobierno de Abelardo de la Espriella canceló la licitación del cable de fibra óptica del Putumayo, un proyecto clave para llevar internet a la Amazonía y al sur del país. La decisión se tomó tras un incremento del 67% en los costos, que pasaron del 683.000 millones a 1.14 billones de pesos en un solo año. El gobierno de Gustavo Petro había autorizado vigencias futuras para el proyecto apenas 3 días antes de dejar la presidencia, comprometiendo recursos de la nueva administración. La cancelación de la licitación significa que esos recursos no serán ejecutados. La decisión ha sido recibida con críticas por sectores de la oposición que ven en ella un retroceso en la política de conectividad del gobierno anterior. Entonces, por otro lado, se presentan de nuevo las llamadas pescas milagrosas, que no veíamos en el país desde hace más de 20 años,
que son los retenes ilegales y secuestros masivos en carreteras creados principalmente por las extintas FARC, ya que se evidencia el secuestro de 3 policías mientras se desplazaban por una carretera, dejando el auto en medio de la vía sin sus ocupantes. Vuelve también el desplazamiento forzado. Varias familias del Catatumbo han tenido que abandonar sus viviendas y desplazarse hacia la zona urbana de Ocaña debido a que las confrontaciones entre grupos armados que persisten en diferentes sectores de la región. De manera preliminar, 28 núcleos familiares de la vereda en Llanada y otras 13 familias en el Cauca, en Pueblo Nuevo, llegaron al municipio en busca de protección y asistencia humanitaria. El nuevo desplazamiento genera preocupación entre las comunidades que nuevamente enfrentan el temor de perder la tranquilidad y verse obligadas a dejar sus hogares.